Hay nombres que son casi universos en sí mismos, ¿no? Y Atlántida. Uf, Atlántida. Lo decís y ya la mente se va a templos de cristal, a tecnologías imposibles. A un continente entero tragado por el mar. Exacto. Pero hoy la idea es aparcar un poco esa imagen. No vamos a buscar un continente hundido. ¿No? Vamos a hacer algo que, según las fuentes que analizamos, es mucho más radical. Sí, vamos a leer a Platón, pero al pie de la letra. Ahí está el giro. Y esa es la premisa. El material de hoy se basa en un análisis muy profundo del Timeo y el Critias, pero con una pregunta provocadora. A ver. ¿Y si Platón no estaba escribiendo un mito? ¿Y si en vez de una alegoría nos dejó, no sé, una descripción técnica? Casi un informe de inteligencia sobre una potencia real. O sea, ¿olvidarnos de los símbolos por una vez? Exacto. Buscar las huellas dactilares tecnológicas. Y esa es la pregunta que va a guiar todo. ¿Y si esos detalles que Platón enumera con tanto cuidado, los barcos, los materiales, las costumbres? Que son muchos detalles. Muchísimos. ¿Y si no son adornos poéticos, sino pistas forenses? Pistas que apuntan a una civilización histórica que conocemos perfectamente. ¿Y si la identidad de los atlantes estuvo siempre oculta, pero a plena vista? No en el fondo del mar, sino en los libros de historia. A ver, vamos a desmenuzar esto, pieza por pieza. Dale. El primer detalle que las fuentes marcan en rojo, el que digamos empieza a desmontar la idea del mito prehistórico, es Muy específico. increíblemente específico. Platón no dice barcos o naves así en general. Cito directo del Critias. Había astilleros llenos de trirremes. 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 Esa palabra es una bomba de tiempo en medio del relato. Un trireme no es cualquier barquito, ¿eh? No. Es una máquina de guerra, muy sofisticada para la antigüedad. 3 filas de remeros, diseñado para embestir. Es el caza de combate de su época. Pero a ver, un momento. Un solo término, trireme, es suficiente para descartar milenios de historia. Platón escribía en el siglo IV antes de Cristo Ajá. y contaba una historia que supuestamente pasó 9000 años antes. No pudo simplemente usar una palabra de su época para que la gente lo entendiera. Es la objeción lógica, la primera que surge, y las fuentes la abordan de frente. ¿Y qué dicen? Que el trireme no es solo una palabra, es un sistema tecnológico completo. ¿A qué te refieres con sistema? A que necesitas una metalurgia específica para el espolón de bronce, una carpintería de precisión para un casco que sea ligero pero resistente, y sobre todo, La gente. la organización social. Tenéis que reclutar, entrenar y coordinar a casi 200 remeros por nave. Esa tecnología no existía 9000 años antes de Platón. Ni de cerca. Ni en el Egipto de las pirámides, ni en la Creta minoica. Es una tecnología emblemática del Mediterráneo de la Edad del Hierro, del primer milenio antes de Cristo. O sea que si tomamos esa palabra en serio, Platón está anclando su historia no en una prehistoria lejana, sino en una época histórica muy concreta. Exactamente. De repente, el campo de búsqueda se reduce, pero drásticamente. ¿Y quiénes jugaban en esa liga? Superpotencias navales de esa era. Básicamente 3. Los griegos arcaicos, los fenicios y sus herederos, los cartagineses. Claro. De hecho, muchos historiadores navales dicen que, aunque los griegos los hicieron famosos en Salamina, fueron los fenicios quienes perfeccionaron el diseño. Lo convirtieron en la columna vertebral de su comercio y su poder militar. Es que mencionar un trireme es como encontrar el motor de un auto en una excavación de la Edad de Piedra, ¿no? Tal cual. Te dice que algo en la fecha está mal. De acuerdo, el trireme funciona como un ancla en el tiempo. Es la primera pieza. La primera. Pero para armar un caso así necesitas más que un tipo de barco. ¿Cuál es el siguiente marcador tecnológico que señalan? Y acá es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Ajá. Porque Platón no se queda en lo militar. Se mete en la cultura, en el simbolismo del poder. Describe los rituales de los 10 reyes atlantes. Cierto. Y apunta un detalle sobre cómo se vestían. Cito otra vez del Critias. En sus ceremonias, los reyes vestían túnicas de un azul oscuro y de púrpura. Púrpura. Hoy es un color más, pero en el mundo antiguo era otra cosa. Era mucho más que un color. Era un manifiesto político y económico. ¿Por qué? La púrpura de Tiro era el material más caro del mundo antiguo.
Valía literalmente más que su peso en oro. Y la razón era la producción. El proceso era increíblemente complejo. Se extraía de una glándula de un caracolito, el múrex. Uno por uno. Se necesitaban miles, a veces decenas de miles, para teñir una sola túnica. El proceso era un secreto industrial, celosamente guardado. Entiendo el lujo, pero ¿por qué es una pista tan específica? Otros imperios usaron la púrpura. Pienso en los romanos. La usaron, sí, pero durante siglos, solo una civilización tuvo el monopolio casi total de su producción y comercio a escala industrial: Los fenicios. los fenicios. Las ciudades de Tiro y Sidón eran famosas por sus montañas de conchas de múrex ya usadas. Ellos controlaban la tecnología y las rutas. O sea que vestir de púrpura era... Era una declaración. Significaba que tenías acceso a la red comercial más sofisticada del planeta. Es como si un texto del futuro describiera a sus líderes usando jeans de mezclilla azul. No pensarías en los romanos. Para nada. Pensarías en una cultura y una industria muy concretas del siglo XX. Es una firma. Es una huella dactilar casi química y económica. Y lo más increíble es que el propio nombre los delata, ¿no es así? Esa es la guinda del pastel etimológico. El nombre griego para los fenicios, phoenix, Ajá. está directamente relacionado con su palabra para el color púrpura rojizo, phoinos. Los griegos los llamaban el pueblo de la púrpura. O sea que cuando Platón viste a sus reyes de púrpura para un griego de la época, La conexión habría sido casi instintiva. inmediata. Bien, entonces tenemos una tecnología naval de punta, el trireme, y un símbolo de poder económico y ritual, la púrpura. Y ambos apuntan en la misma dirección. Pero falta una pieza clave para que el imperio de Platón sea creíble. Él describe un imperio marítimo, inmenso, ¡Gigante! que no solo dominaba el Mediterráneo, sino que iba más allá de las columnas de Heracles, hacia el Atlántico. Y eso es logísticamente, Imposible. si solo navegas bordeando la costa, es imposible. Exacto. Exige dominar el mar abierto. Lo que plantea una pregunta crucial. ¿Qué tecnología necesitas para navegar lejos de la costa en esa época? No tenés GPS, no tenés brújula, Tenés una sola cosa. el cielo. Necesitas astronomía aplicada a la navegación, la capacidad de leer las estrellas, entender los movimientos celestes, identificar constelaciones para mantener el rumbo de noche. Y esto no es astrología, es matemática pura. Y de nuevo, si vamos a las fuentes históricas, ¿a quién señalan como los maestros de esta habilidad? De forma unánime a los fenicios. Autores como Heródoto los describen como los marineros más audaces, famosos por navegar de noche usando las estrellas, algo que la mayoría de los griegos, por ejemplo, evitaba. Lo consideraban demasiado peligroso. Claro, los griegos se orientaban con la Osa Mayor, que traza un círculo amplio en el cielo, pero las fuentes nos dicen que los fenicios usaban la Osa Menor. Que es mucho más precisa. Mucho más, porque contiene a Polaris, la estrella polar. Es una técnica superior. Y está ese relato de Heródoto, que es asombroso. Parece confirmarlo de una manera casi irrefutable. Es uno de los pasajes más fascinantes de la historia. Heródoto cuenta, con bastante escepticismo, la verdad, No se lo creía mucho. para nada. Cuenta que el faraón Necaus II, por allá por el 600 a.C., contrató una flota fenicia para intentar circunnavegar África. Una locura para la época. Total. Partieron del Mar Rojo y volvieron 3 años después por el Mediterráneo. Sí. Y durante el viaje, reportaron un detalle que a Heródoto le pareció increíble, A ver. que al navegar por el sur de África, tenían el sol a su derecha, o sea, al norte. ¡Wow! Un detalle que solo podés saber si estuviste ahí. Exacto. Para alguien del hemisferio norte como Heródoto, era imposible, contraintuitivo. Pero para nosotros, Es la prueba empírica de que habían cruzado el Ecuador. Es un dato que no te podés inventar, solo lo podés observar. Ese relato demuestra que los fenicios tenían la capacidad de hacer justo lo que Platón atribuye a los atlantes, operar un imperio marítimo transoceánico. vale, recapitulemos. Pongamos las piezas juntas. A ver, Tenemos los friremes. Eso sitúa la historia en la Edad del Hierro. check. Tenemos el monopolio de la púrpura, que apunta, bueno, casi con un cartel de neón, a Fenicia. Check. Y tenemos la maestría probada en navegación astronómica, la única tecnología que permitía un imperio atlántico. Correcto. Puestas juntas parece muy convincente. Y ahí es donde el argumento de las fuentes se vuelve más poderoso. Subrayan que lo decisivo no es cada rasgo por separado. Claro, no es una sola cosa. No.
Es la convergencia simultánea de todos estos marcadores en una sola civilización y en el marco de tiempo correcto. Pero, y acá viene el elefante en la habitación, el que mencionamos al principio, el tiempo. Los 9000 años. Exacto. Platón habla de 9000 años antes de Solón. Los fenicios estaban en su apogeo en la época de Solón, 600 antes de Cristo. ¿Cómo se resuelve eso? Es la objeción más grande, sin duda. Y las fuentes proponen una solución. Bastante elegante, la verdad. ¿Cuál es? Se basa en cómo se transmitió la historia. Recordemos que Platón dice que la historia la trajo Solón de Egipto. De unos sacerdotes en Sais. Exacto. La teoría es que hubo un error de traducción. Un simple error. Simple, pero fundamental. Los registros egipcios usaban símbolos que podían significar año, pero también mes o estación. Es muy plausible que Solón, o quien sea que tradujo la historia, interpretara 9000 meses como 9000 años solares. 9000 meses. ¿Cuánto es eso? Son 750 años. Ah, Y si le sumas esos 750 años al tiempo de Solón, te sitúa justo en el colapso de la Edad del Bronce, una época de caos y migraciones en el Mediterráneo. exactamente, una época donde cayeron imperios y surgieron nuevas potencias marítimas, como los fenicios. De repente, el relato de Platón de una gran potencia que desafía a Atenas y después sufre una catástrofe encaja mucho mejor en ese contexto. O sea que el error de los 9000 años podría ser la clave que ocultó todo este tiempo la identidad de la Atlántida. ¿Podría serlo? Si aceptamos esa corrección temporal, todo el relato cambia de color. Pasa de ser mito a crónica, casi. Sí. Y eso nos lleva a una última capa que exploran las fuentes, una que toca el origen de los reyes atlantes. Me pareció fascinante. Es que una vez que dejas de leerlo como un cuento de hadas, hasta la genealogía de los dioses empieza a tener otro sentido. A ver, explícanos eso. Platón dice que los 10 primeros reyes de la Atlántida eran hijos de Poseidón, el dios del mar. Y de Clito, una mujer mortal. Exacto, una mujer que vivía en la isla. Y la clave es que el padre de ella era uno de los hombres nacidos de la propia tierra. El mar y la tierra. Es una metáfora muy potente. Y la interpretación que propone el texto El legado perdido de Platón es que quizá no es solo una metáfora, ¿Sí, no? sino una descripción sociológica. Podría simbolizar la unión de un padre navegante, un pueblo venido del mar, Los fenicios. que la fuente identifica con los fenicios, los únicos con la tecnología para cruzar el océano, con una madre nacida de la tierra. O sea, la población indígena de esa isla o continente al otro lado del Atlántico. La dinastía Atlante sería el fruto de un mestizaje. De un encuentro. Y eso suena mucho menos a mitología y mucho más a un proceso histórico, ¿no? Como la colonización o la fusión de culturas. Ha pasado miles de veces en la historia. Precisamente. Y la historia de Platón sigue de una forma que refuerza la idea. Dice que con las generaciones, esa esencia divina se fue diluyendo al mezclarse más con los mortales. Se volvieron soberbios, corruptos. La caída. La narrativa de una edad de oro mestiza que degenera en tiranía y provoca su propia destrucción. Se lee casi como la crónica de un imperio que pierde el rumbo. Entonces, si unimos todo, la idea central de este análisis es demoledora. Que la Atlántida quizá no es un mito sobre un lugar perdido, No. sino una descripción técnica, sociológica, casi etnográfica de un pueblo real. Un pueblo cuya historia fue descontextualizada, mal traducida, mitificada. Me quedo con una frase de una de las fuentes. Quizá la Atlántida no se perdió bajo el océano, quizá se perdió en una mala lectura que se repite desde hace siglos. Y esa es la reflexión final, la idea provocadora que nos dejan. El problema, desde esta perspectiva, no es que Platón inventara una fantasía. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que, quizás, describió con una precisión casi periodística a la superpotencia de la era de Solón, una civilización con trioremes, con el monopolio de la púrpura y con el dominio de la navegación astronómica. Y por lo tanto, La pregunta que nos dejan estas fuentes ya no es si la Atlántida existió o dónde está. La pregunta es otra, es mucho más inquietante. ¿y cuál es? ¿Y si Platón siempre nos dijo quiénes eran los atlantes? Y nosotros, fascinados por el mito, nunca quisimos escucharlo.